que los conceptos, las conceptualizaciones, sí son importantes. Porque cuando uno conceptualiza algo, al mismo tiempo uno internaliza lo que ese concepto significa. En tal sentido, por lo menos en mi caso en particular, yo he asumido al chavismo como un régimen criminal. HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica, desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. Queridos amigos, un nuevo fin de semana para estar ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Allá Daniel Farías. Así decía Miguel Ángel Landa. Así decía una profesora de química odiosísima que yo tenía en... Pero es que esa era la frase de Miguel Ángel Landa cuando decía: amigas y amigos, sean todas y todas bienvenidos a Bienvenidos. Aquí estamos ustedes con nosotros y nosotros con ustedes y tal. Esta profesora lo llevó a otro nivel. Decía, es un gusto haber estado ustedes conmigo. O sea, es un gusto para ustedes haber estado conmigo. Esta tipa, ¿cómo bueno, más bien el gusto era como un gusto de otra cosa, pero bueno, nada, el caso es que sí, wow, ella estaba allí. Bueno, por allá Daniel Lara Farías, ¿cómo estás, Daniel, en tu ánimo? ¿Cómo lo llevas? Bien, bueno, me siento bien a pesar del frío. Ha estado un frío bastante intenso por acá, pero nada nos derrumba. Así es. Bueno, qué bueno. Bueno, obviamente están pasando muchas cosas en Venezuela. Esta semana, yo no voy a decir que ha ocurrido lo inédito o lo impensado, porque en tanto y cuanto existe chavismo en Venezuela, obviamente que escaladas represivas siempre van a haber. Es obvio que gente que le fabrican causas, le fabrican casos, que ordenan arbitrariamente para que se les detenga, siempre va a haber. Pero con lo que ha desatado todo el tema del referendo del Esequibo respecto de acusaciones al entorno de María Corina Machado, y específicamente a tres personas, Henry Alviares, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, yo, Daniel, particularmente, y que por cierto, lo puedo decir, tengo muchísimo aprecio por Pedro en específico y por Claudia en específico, porque son personas que conozco de hace tiempo, son personas honestas, son personas que considero que pues no tienen ni por un segundo, o no son imputables ni por un segundo de las acusaciones absurdas que se están haciendo sobre ellos y a quien, o sea, me cuesta mucho decir esto de solidaridad, porque de verdad que es como hasta chocante, solidaridad de que no, es que es absurdo, pero bueno, es el régimen con el que uno le toca lidiar y con el tipo de cosas, pero te confieso, que es lo que te quería decir, que en este momento específico, Daniel, yo no esperaba que Maduro, yo no esperaba que el chavismo, más allá de que uno está clarísimo, y yo creo que si alguien o algunas personas están claras en qué es lo que hay aquí instalado desde hace más de 20, por cierto, se han cumplido 25 años, son estos dos caballeros que están acá, con toda la modestia que lo tenga que decir, porque aquí hay gente que ha querido hablar de democracia con zonas grises, aquí hay gente que ha querido hablar de que pues avances autoritarios en medio de una democracia imperfecta y todo este tipo de terminología para engrosarle la hierba a quien no debes engrosársele la hierba. Yo no esperaba que justo en este momento, después de que esta gente estaba creando una pantomima y una ficción de unos supuestos acuerdos, se montara en una embestida
Y menos esperaba aún, Daniel, la respuesta, no digamos del mundo, porque hablar del mundo es como una abstracción, sino de quienes son, de alguna manera, los padrinos inmediatos de esos acuerdos, es decir, quienes le han echado el agua bendita, le han rezado el rosario y le han hecho la señal de la cruz, se han presignado frente a este acuerdo, que son fundamentalmente países como los Estados Unidos de América, que además habían trazado una supuesta hoja de ruta con unos plazos y tiempos límite. Y bueno, pasó el tiempo límite del 30 de noviembre, así más o menos como pasó la llegada del año 2000, cuando se decía que el fenómeno del Y2K iba a acabar con los sistemas informáticos, que las computadoras iban a explotar. No pasó nada después del 30 de noviembre. De hecho, ya estamos hoy, cuando este programa está saliendo al aire, es 10 de diciembre ya casi que un tercio del mes se nos fue, o un tercio del mes se nos fue. Eh, yo no esperaba esta especie de mutis, donde apenas tenemos un comunicado del Departamento de Estado, de los organismos de la administración Biden, que dicen que están muy preocupados, el famoso deeply concerned, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, sin mayores cosas, y solamente, por ciento, haciendo alusión específica a 3 presos norteamericanos que siguen estando acá. Uno de ellos, por cierto, que se volvió muy famoso en algún momento porque logró grabar, no sabemos cómo, pero grabó un video donde le recriminaba a la clase política estadounidense porque lo había dejado solo, que este muchacho que tiene un nombre hispano, por cierto, no recuerdo ahorita el nombre en específico, pero hay 3 presos, o al menos 3, que está reclamando Estados Unidos, pero respecto de la escalada, respecto de la transgresión de los acuerdos, aquí no se está diciendo nada. Y de la Unión Europea ni te hablo porque eso es peor. En la Unión Europea no hay ni pronunciamientos ni nada, más allá de que María Corina, entiendo, habló esta semana en una sesión de la Unión Europea, ¿no? Le dieron un derecho a palabra a distancia por vía telemática y todo lo demás. Pero yo no me esperaba, Daniel, en resumen, para no alargarme más, yo no me esperaba esto en este momento. De hecho, es algo que todavía, te lo confieso, como persona que habla de la política venezolana, yo no entiendo por qué lo están haciendo, porque parece hasta una cosa que no tiene sentido en lo que podría ser la lógica de crear una falacia sobre una democratización de Venezuela que ellos necesitan vender para el tema del año que viene y montar un tinglado electoral. No comprendo, o comprendo menos aún, la reacción del mundo, que es básicamente cero. O sea, esto está muy grave, de verdad que sí. Bueno, yo no quiero caer en el simplismo de presentarme como alguien que hace predicciones o que sabía las cosas, porque la masa no está para bollo. Pero yo creo que lo fundamental en este momento es entender, para quien no lo haya entendido, que los conceptos, las conceptualizaciones, sí son importantes. Porque cuando uno conceptualiza algo, al mismo tiempo uno internaliza lo que ese concepto significa. En tal sentido, por lo menos en mi caso en particular, yo he asumido al chavismo como un régimen criminal, como una organización criminal transnacional. Organización criminal transnacional. Y ese concepto, por cierto, que no lo inventé yo, ese concepto lo utiliza por primera vez para catalogar al chavismo y al régimen chavista el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, cuando se encontraba a la cabeza el señor Michael Spear en el gobierno de Donald Trump. En ese momento se hace una gran reunión y una alocución con Trump, con el ministro de Defensa, con el Departamento de Estado, con el jefe del Comando Sur, con los jefes de los altos mandos, y se establece en una conversación o en una alocución que el chavismo es una organización criminal transnacional. Entendiendo que el chavismo es una organización criminal transnacional, nada tiene por qué sorprender. Porque si uno entiende que ese es el concepto, que ellos son una organización criminal transnacional, tiene que entender 2 cosas. Número 1, que no es aplicable la lógica política a sus actividades y a sus acciones. Y número 2, que no es aplicable la lógica nacional a sus acciones, porque son una organización transnacional, es decir, no se gobiernan. Es que están dentro de un contexto global que
no tiene explicaciones locales, no tiene explicaciones nacionales, ni tiene, por ser un sistema criminal, explicaciones racionales. Aplicar la racionalidad política a lo que hace el chavismo es exponerse a que, intentando tratarlos como si fuesen políticos, termine quien hace ese ejercicio puede terminar como terminaron 3 miembros del equipo de María Corina Machado, que desde mi punto de vista, y esto por supuesto es una apreciación personal, está actuando con la misma irresponsabilidad con la que han actuado los dirigentes de la oposición falsaria todos estos años, al pretender que pueden vivir en la misma casa con un león hambriento y pueden, por un lado, ignorar al león hambriento, porque si tú lo ignoras, ignóralo, como si no estuviese aquí, no le pares, o por el contrario, y ahí es donde ves las dos formas de actuar de la oposición falsaria en sus distintos equipos. Unos lo ignoran al león hambriento. Si tú lo ignoras, no te va a ver. Y los otros deciden saludar al león con hambre, pretendiendo que al ser simpáticos con el león hambriento, el león no se los va a comer. Y entonces, ¿qué termina ocurriendo? Termina ocurriendo que el león tiene hambre y el león está en esa sala y el león en algún momento se va a comer a alguien. Pero además de eso, hay una actuación infame de esa clase política falsaria y protibularia, que es la misma actuación que a mí siempre me ha llamado la atención, y por eso es que cuando dicen que la naturaleza es sabia y todo aquello, cuando yo veo a los ñu en aquellos largas caminatas que se tienen que hacer por las sabanas africanas en medio del verano, donde los tipos tienen que moverse, los ñu, del sitio donde está el agua al otro sitio, porque el verano los está atacando y para sobrevivir tienen que tirarse unas largas caminatas. Cuando los ñu llegan al lago y el lago está lleno, está cundido de cocodrilos, pero ellos tienen que tomar agua, porque si no se mueren. Entonces tú ves cómo los ñu se van acercando tal y cómo están los cocodrilos dando vueltas esperando que los ñu se acerquen a beber agua, y tú ves cómo se lanza el cocodrilo y lanza sus fauces y todos los ñu se retiran. El cocodrilo agarra a un ñu y ¿qué hacen el resto de los ñu? ¿Salen corriendo a ayudar al ñu que ha sido atrapado por un cocodrilo? No. Cuando ven que el cocodrilo hambriento agarró a uno de los suyos, los demás ñu siguen tomando agua. Eso hace esta clase política falsa y protibularia. Eso es lo que hacen. Ven que agarra a uno y ahí se jodió, sigue tomando agua. Y cuando tú ves que María Corina Machado, en una intervención que hace ante el Parlamento Europeo, un derecho de palabra, no sé qué fue lo que hizo, y dice, ellos pueden hacer lo que quieran, a nosotros nadie nos va a sacar de la ruta electoral. O sea, ¿dónde estamos? Estamos en la actividad, en la acción del ñu, que ve cómo nos agarraron a otros. Daniel, porque porque el Parlamento Europeo, sí, tiene buen sentido la analogía, pero es que el Parlamento Europeo, que yo no sé en este caso si es ñu, si es caimán, o si es un experto, o si es el sujeto de Animal Planet que está viendo todo esto que está ocurriendo. No, el camarógrafo. La Unión Europea en este momento es National Geographic. Está viendo es National Geographic, el camarógrafo. Le interesa además que la dinámica sea, o sea, el Parlamento Europeo no quiere escuchar otra cosa más que la candidata va a persistir en su candidatura. Lamentablemente ese es el entorno de cosas, y Estados Unidos va en el mismo sentido. Eso es lamentablemente lo que estamos teniendo. Entonces, pero el asunto está en los conceptos, que es algo de donde tiene que partir todo. Los conceptos tienen un sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Que no ven el contexto global. El primer gran error. No creen que el chavismo sea una organización criminal, porque si lo asumen como una organización criminal, tienen que actuar en consecuencia. Entonces, para poder actuar como quieren actuar, que es jugando el juego electoral, tienen que decir que el chavismo no es una organización criminal, o por lo menos evitar el tema. Porque si tú dices que es una organización criminal, ¿cómo participas en unas elecciones que son organizadas por ellos? Entonces, tienen que rebajar sus expectativas, tienen que rebajar sus conceptualizaciones, y entonces tienen que empezar a dar vueltas, que si con zonas grises, que si no sé qué, o simple y sencillamente dejan de hablar del asunto, ignoran al león con hambre. Entonces lo que dicen es, a nosotros nadie nos va a sacar de la ruta electoral. No, no hablan, fíjate que dejaron de hablar del número, ¿no?, de votantes del referendo. Y la línea comunicacional de la señora María Corina Machado, que dijo que ella iba a ganar unas primarias para ser la líder de la oposición, porque ese era el planteamiento.
La señora no habla del número de participantes ni del escandaloso fraude cometido por unos tipos que te dicen un número el domingo y el lunes te dicen un número menor de participantes. Y la señora dice, no, el pueblo suspendió el referéndum al no participar. Pero un momento, Bueno, o sea, pero que ahí no lo está diciendo, al esa es suspenderlo una porque no argumentación. participaron. Esa es una argumentación. Entonces, si tú dices que los números, pero ya no dice, esos números no son. Ellos no dicen, hubo un fraude. Porque si lo dice, la gran respuesta va a ser, bueno, y tú vas a participar con el mismo CNE en unas elecciones. Tú vas a ir para el mismo. Bueno, ella dice que no, nadie la va a sacar de la ruta electoral. Más allá de todo eso, el asunto viene además por lo siguiente. Ni en el 2014, ni en el 2017, ni hoy, ni en el 2019 con el gobierno interino, ni hoy hay órdenes, hay encarcelados ni órdenes de captura contra ninguno de los hijos de los jefes de la oposición. Ahí están los hijos de Petra Pérez y de Juan González. Esos son los perseguidos. Entonces, además de eso, está la otra situación. ¿Por qué siguen haciendo lo mismo sabiendo que ese régimen es capaz de hacer cosas como esta? Porque ellos en realidad no quieren salir del régimen. Ellos quieren seguir jugando el juego opositor. Ahora se va a hablar entonces, ahora el único preso político es el señor de Súmate. Porque antes de que cayera el señor de Súmate, lamentablemente preso en manos del régimen, en el comando de la señora María Corina Machado no se hablaba de los presos políticos. No, sí se hablaba, Daniel. Sí se hablaba. No se hablaba, en la campaña no se habló de los presos políticos, sobre todo de los presos políticos militares. Yo incluso Que la creo gran mayoría de los que presos los políticos militares los ha mencionado María están allí Corina. por haber creído en el llamado de María Corina Machado y de Leopoldo López de que se tenía que poner del lado correcto de la historia. Pero es que yo creo que sí los ha mencionado los militares Bueno, también. está bien, Neomar, sí, está bien, lo mencionó, está bien. Pero ahora A el único preso diferencia de político otros va a ser el partidos señor que no. Abdul. No, ahorita el único preso político va a ser de ellos. Y cuando, como en el caso del Primero de Justicia, en el caso del Primero de Justicia el único preso político era Requesens. Y en el caso de Voluntad Popular el único preso político era Ronald Carreño. De los Fíjate presos cómo, políticos militares no hablan. pero este es un punto interesante, Daniel, más allá escucha, por la diferencia de opiniones que podamos tener nosotros sobre cómo se trata esto. Fíjate que el tema de los presos políticos es un instrumento utilizado, o sea, de una manera tan maquiavélica por el chavismo, que incluso hay presos políticos de presos políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Como tú refieres, hay presos que son o vinculados a un partido o vinculados a un sector, y esto lo sabe el chavismo. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, el chavismo? El chavismo, al soltar a un preso político, deja en la cárcel a otro. Cuando tú sueltas a un preso político de un determinado partido, tú enojas al otro partido porque tú le estás diciendo, te tienes que portar como este para que pueda salir. Entonces, fíjate lo que te estoy diciendo. Es un sistema hasta de discrecionalidad en cuanto a quién le das beneficios. Entonces, tú incentivas a ciertos sectores de la oposición, bien sea dándole prebendas, que en este caso para nada es una prebenda el que te suelten un preso político, porque un preso político ni siquiera tiene por qué existir, pero el régimen sí lo concibe así. El régimen dice, el que se porte bien y el que se cuadre, le suelto su preso, y los que no, allá. Fíjate, por cierto, por eso es que los presos políticos militares son los que generalmente se quedan y no terminan saliendo en ninguna negociación, porque obviamente un preso político militar no tiene un partido político que lo llore ni nada, sino que da. Entonces, esto es lo que estamos viendo al final del día, es como el chavismo, incluso de la institución, porque esto ya es una institución del preso político, termina convirtiendo la situación en un mecanismo para dividir lo que se podría catalogar como pues las distintas familias de la oposición. O sea, los de estos le doy este trato, los de otros le doy este y ahora, con esto de María Corina Machado, por supuesto, además hay un elemento coincidente con el pasado, Daniel, que es agarrar y comerse la arepa por los bordes. ¿Qué es comerse la arepa por los bordes? Con Guaidó, tú recordarás muy bien, porque nosotros además entrevistamos a muchísimos familiares de presos políticos, de gente que era del equipo cercano de Guaidó. Lo que se hacía era eso, y aquí hubo todo un tiempo desplegada digamos, corría la especie de que Guaidó lo van a agarrar, Guaidó lo van a agarrar, van a agarrar a Guaidó, Guaidó salía, entraba, bueno, no, al final a Guaidó no lo agarraron, pero a bastante gente que estaba cerca de Guaidó sí la agarraron y le hicieron la vida de cuadritos, imposible. Bastantes familiares nosotros entrevistamos. Bueno, es lo mismo que están tratando de hacer con María Corina, pero es que incluso con todas las diferencias, con Capriles,
Nosotros llegamos a entrevistar familiares de presos políticos que estaban allí simplemente porque estaban en una foto con Capriles o porque eran cercanos a Capriles. ¿Y quiénes Ujú. sufrían? Los familiares, los presos políticos. De hecho, otro Pero ejemplo, tiene sentido que Oscar todo eso Pérez. Oscar ocurra, Pérez fue lo mismo. pero tiene sentido que todo eso ocurra y que se le siga diciendo a la gente que nadie nos va a sacar de la ruta electoral. Te lo digo, lo de la ruta electoral es porque básicamente Estados Unidos y Europa no quieren escuchar otra cosa. Lamentablemente, por eso te iniciaba este Ah, o programa. sea que aquí hay que decir lo que dicen los Estados Unidos y Europa. Es terrible. Ah, ¿Qué es te puedo terrible. decir? ¿Qué te Exacto. puedo Nosotros decir? no tenemos un liderazgo nacional. Y no tenemos, además de eso, no tenemos un liderazgo con conciencia global, con conciencia de la globalidad, de lo que está ocurriendo a nivel global, de las graves amenazas que se ciernen sobre Venezuela, del salto adelante que se ha dado Nicolás Maduro con el tema Guyana, con apoyo de las fuerzas centrifugadoras de la normalidad y de la convivencia pacífica en el mundo. O sea, ¿aquí qué se está jugando? Aquí se está jugando que Nicolás Maduro se meta en una guerra con Guyana. Aquí se está jugando a que se abra un frente de conflicto de proporciones que no sabemos dónde pueden terminar y que mucha gente dice, bueno, pero ¿con qué guerra? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces se va al nivel de análisis pedestre, bueno, pero ¿con qué? No, ¿a quién van a mandar? Van a mandar a los milancianos eso, y van a mandar no sé qué, y con qué armas, y con qué agua, o sea, con lo que sea, a ellos no les interesa. El concepto de estos tipos, de estos delincuentes que están ahorita sometiendo al mundo a esta desgracia, no puede seguirse viendo con el criterio que plantea Clausewitz, de que todos los generales se preparan para la guerra anterior. Nosotros vimos cómo, y yo fui una de las personas que dijo, y no me canso de repetirlo, porque es un error de juicio que se cometió y que yo lo cometí. Yo no pensaba que Putin se iba a lanzar contra Ucrania y se lanzó. Ujú. Y luego cuando se lanza Putin contra Ucrania, la tendencia, la explicación fue, no, que Putin necesita una victoria rápida porque si no se van a alzar sus altos mandos y la situación interna va a ser inaguantable. Y van 2 años de guerra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El tema de las guerras de nueva generación no es ganar la guerra. Es mantenerla. El solo hecho de que haya una guerra ya es una victoria. Porque te genera un ¿Por estado qué? de conmoción permanente. Porque en el caos los tipos se retroalimentan, pero además de eso tienen lo otro. Putin puede lanzarse una guerra larga sin ningún problema porque a Putin no tiene unas elecciones a la vuelta de la esquina que lo saque del poder. Putin puede esperar tranquilamente. Ahora, ¿quién sí tiene un problema? Lo tiene Zelensky. Porque Zelensky tiene que hacer unas elecciones en algún momento. O es que se va a declarar dictador. En algún momento va a cambiar el viento en Gran Bretaña. En algún momento va a cambiar el viento en los Estados Unidos. Putin puede esperar. Y mientras espera, sigue usando recursos, pero la obtención de recursos de estas fuerzas del mal es por vías legítimas y por vías ilegítimas. Y cuando se abren estos agujeros negros que permiten la legitimación de capitales de forma infinita en distintas partes del globo terráqueo, se convierte y se advierte cómo la guerra se convierte en un gran negocio también ilícito. Es que aquí en la zona del Donbass, antes de que se desatara la guerra de Ucrania, era el agujero negro de distribución de dinero negro más importante que tenía Rusia para financiar movimientos políticos a lo largo de toda Europa, como se constató en las elecciones parlamentarias, en las elecciones del Europarlamento pasadas. ¿De dónde salió el dinero con el que Rusia financió campañas de grupos asociados por toda Europa? Del dinero, del lavado de dinero en el Donbass. Eso está debidamente acreditado. Cuando tú ves una situación como esa, entonces te cae en conciencia lo siguiente: el único continente donde en este momento no hay una guerra abierta, no hay un frente bélico abierto, es América. El único. Y hay que empezar a analizar cosas aquí que inclusive llevan a cuestionar muchos asuntos. ¿Tiene sentido pensar que el mejor sistema de inteligencia del mundo, como es el israelí, no haya podido percatarse de lo que le estaba preparando Hamas? ¿Con qué asistencia contó Hamas para poder burlar a la inteligencia israelí? Con un enemigo interno israelí que buscaba echarle una vaina a Netanyahu. O con simple y sencillamente jugando a que se arme la que se tenga que armar, porque aquí necesitamos una guerra para terminar de arrasar, o quién sabe qué, el negocio de la guerra. Cuando tú ves que todo el mundo estaba esperando después de que Rusia se lanza contra Ucrania
Todo el mundo está esperando y todos los centros de análisis estratégicos están esperando que China se lance contra Taiwán. Y China no lo hace. ¿Qué está esperando China? ¿Qué momento está esperando China? ¿Y cuál es el foco de mayores inversiones durante los últimos 25 años en el Esequibo? China, no la Exxon. No es la Exxon, aquí está pegando correcto. gritos el chavismo de que la Exxon, pero desde el año 99 China tiene más de 20 puntos distintos de inversión extranjera directa en el territorio Esequibo y en Guyana en general. ¿Le convendrá a China que haya un gran conflicto en América, que levanten una humareda de tal tipo que los Estados Unidos no pueda, se quede atado de manos desde todo punto de vista para intervenir y evitar que ocurra lo inevitable con Taiwán cuando a China le dé la gana de hacerlo? ¿Y Japón qué va a hacer? ¿Y Corea del Norte qué va a hacer? ¿Y la India qué va a hacer? ¿Y los aliados comerciales, económicos y estratégicos de China, Brasil, la India y Sudáfrica, qué van a hacer? Y todas estas cosas que yo te estoy diciendo, ¿dónde terminan? Que a mí cuando te pones a ver quién está analizando algo como esto en la clase política venezolana, te das cuenta que número uno, ni hay clase, ni número dos, no hay política. En tercer lugar, todo es con un análisis pedestre localista. No, todo lo que está haciendo Maduro lo está haciendo para evitar que María Corina le gane las elecciones. Espérate un momentico. O sea, tú no estás viendo todo lo que está en juego aquí. ¿Cómo vas a llevar tú una cosa gigantesca como la que estamos metidos a una elección? ¿Qué le interesa a ese señor si la tipa tiene más votos o menos votos? Si tiene un CNE que le fabrica los números al final a cuenta de lo que le dé la gana. ¿Dónde está la carta de protesta de la Unión Europea, de los Estados Unidos o de cualquier país del mundo contra los resultados que Maduro mostró a través de su oficina electoral? Y mucho más importante, ¿quién en esa oposición falsaria ha ido a impugnar los resultados de esa elección? Nadie. Bueno, Daniel, pero es que el primero que vaya lo ponen preso también, la verdad. El primero que vaya lo ponen preso. Entonces no hay salida electoral. ¿Para qué siguen jugando ese juego? Bueno. Entonces ahí es donde estamos. Que mientras estamos en un juego en el que estos bichos están haciendo lo que están haciendo, donde la cava se va para China y da unas declaraciones de China como si fuese el canciller de Maduro, diciendo que Venezuela está transitando la misma senda de China, y donde el tipo se atreve a comparar, escúchame esta vaina que a mí me dejó, bueno, el señor dijo que China tiene a Mao, a Deng Xiaoping y a Xi Jinping, y Venezuela tiene a Bolívar, a Chávez y a Maduro. O sea, comparándote a Mao con Bolívar, a Chávez con Deng Xiaoping y a Maduro con Xi Jinping. Yo no sé cómo el tipo no lo fusilaron allá mismo después de decir semejante barbaridad. Pero más allá de todo eso, cuando tú buscas en qué está pensando una supuesta clase política venezolana, aparece la que dice ser la jefa de la oposición después de haber ganado una primaria, que haya nadie la va a sacar del camino electoral. Y no hay en todo ese conglomerado opositor ni un solo analista del tema global que salga y diga, amigos, nosotros tenemos este problema, nosotros vamos por aquí y estamos metidos en un problema muy grave. Y hay algo que, además que se puede ver de distinta manera, Neomar, pero ese alto mando criminal chavista, todo ese alto mando criminal chavista, tiene a una sola persona que ha escrito un libro, y yo estoy convencido de que el libro es de él, porque está tan mal escrito desde el punto de vista sintáctico y desde el punto de vista gramatical, que es imposible pensar que le haya pagado a alguien para que se lo escribiera, porque además es un tema muy específico. Y esa persona se llama Vladimir Padrino López. El señor Vladimir Padrino López escribió un libro y publicó un libro hace 2 años llamado La escalada de Tucídides, cuyo subtítulo es Hacia la tripolaridad mundial, donde Padrino López analiza, en su lenguaje chusco de militar de las últimas coladas del café, que el mundo debe avanzar hacia un escenario en el que el reparto del poder mundial esté en manos de China, de Rusia y de los Estados Unidos, a partes iguales, y que cada quien se tendrá que posicionar. Y él está posicionado. Es evidente con quién. Por Rusia. Entonces, el hecho de que hace 2 años, 2 o 3 años, el tipo que tiene 10 años como ministro de la defensa de Maduro haya escrito un libro hablando de la tripolaridad, de la escalada de Tucídides y posicionándose con el tema chino, de la forma como se posiciona,
Y que aquí no haya, porque los demás sí han sacado libros por ahí. Tarek William, unos poemarios que no se los lee nadie. Jorge Rodríguez, unos relatos eróticos. Chávez no te escribió jamás nada que no fuese una dedicatoria o un autógrafo. O sea, pero que la única persona, y ojo, no estoy alabando a Vladimir Padrino. Lo que estoy diciendo es que es notable y llamativo que el tipo te haya escrito un libro, que es el único del alto mando chavista que ha escrito una vaina y lo que escribe es para decir que aquí hay que avanzar hacia un escenario global tripolar. Y en medio de todo eso, la respuesta que se va a tener de los que supuestamente representan a los venezolanos que queremos vivir en un país libre, que queremos una nación distinta y que queremos además algo completamente distinto al chavismo, a los que somos sobrevivientes del chavismo, la solución a eso es decir, nadie nos va a sacar de la ruta electoral. Yo creo que eso es una cortedad de miras gravísima, porque no se está viendo el verdadero problema. Y al final, hasta el final, lo que termina quedando es, mira, Daniel, un escenario donde lamentablemente, mira, pierdan toda esperanza, porque mientras estás hablando y no es porque haya o no haya que ir a las elecciones, es que mientras tú estás hablando de elecciones, está pasando una catástrofe del otro lado que puede terminar de una yo forma que puedo, no mira, sabemos. escucha, y vamos, se nos fue larguísimo este episodio, pero yo puedo entender tu indignación, pero es que Yo no lamentablemente, estoy indignado, yo no estoy no, sí indignado. lo estás. No, 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 Pero no, no estoy indignado. estás Yo estoy indignado porque no convencido, haya, estás indignado en general con que no haya una respuesta un poco más acorde a no, la no, no, realidad pero no, no del es mundo. indignación, no es indignación, porque ya yo de alguna manera ya los tipos los conozco, yo sé que ellos no dan para más, yo sé Claro, que pero ellos no están para escucha, eso, ellos no están para la labor. Yo lo que más que indignación, yo lo que tengo es una preocupación genuina y legítima por saber qué va a pasar aquí cuando si ocurren, porque aquí todo puede ser un bluff también, lo decía yo en mi programa del pasado viernes, aquí todo puede ser un bluff. Es verdad, y puede surgir otro tema y se olvida esto, como le pasó a Chávez cuando movió unos tanques para la frontera con Colombia, con porque Uribe Colombia, le sí, mató sí. a Raúl Reyes en el Ecuador. Pero, ¿y si no? O sea, ¿quién está haciendo el análisis de este tipo de cosas? No, que tú dices, por ejemplo, tú sí estás indignado porque no se denuncie lo del domingo, porque se siga ahí persistiendo en que el llamado es a la ruta electoral. Daniel, pero es que los últimos hechos, y tú lo acabas de decir, la lógica bajo la que está actuando el chavismo, que por cierto, yo no es que la descubrí anteayer, yo he dicho dentro de la medida de lo posible, de lo que se puede decir estando dentro de Venezuela, que obviamente quien siga pensando que esto solamente es un asunto de tener una buena candidata, que creo que bueno, es lo mejorcito que podemos tener nosotros si hubiese democracia como candidata presidencial y hacer una buena campaña, montar jingles, tal, que eso no es el centro del asunto, sino el asunto es que aquí no hay condiciones para pensar en un cambio por la vía normal de las democracias, que es hacer un cambio electoral. El problema es que quien diga o quien plantee eso, justamente a la luz de todos los hechos que han ocurrido esta semana, pues obviamente le van a cortar las patas, Daniel. Ahora tú lo acabas de ratificar, diciendo que la naturaleza es la que es. Entonces, claro, esto nos lleva es a la eterna pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos estando Bueno, acá? entonces, ¿cómo hacemos? No, lo Pregunta primero que que hay no que tenemos, hacer, pregunta para la que no, no porque eso tenemos una siempre lo respuesta. preguntan. Bueno, entonces, ¿tú qué propones? ¿Qué es el planteamiento? Bueno, lo primero que hay que decir es que se Denunciar tiene las que cosas. reconocer que esto no es una democracia, que esto no es una acción política, que esto es un régimen criminal. ¿Qué necesitan? Necesitan más sangre, necesitan más presos, necesitan más tiros a quemarropa, necesitan más gente lanzada del piso 10 del SEBIN. O sea, yo pensaba que eso ya estaba claro. Yo lo tenía claro. Desde que me tocó hace 6 años salir de Venezuela, yo tenía perfectamente claro que eso era un régimen criminal. Y no espero ninguna acción política contra ellos porque sé que va a ser inocua. ¿Por qué hacen lo que hacen? Que era lo que tú preguntabas. ¿Por qué hacen lo que hacen? Porque No, yo eso pueden. lo no, eso lo Porque preguntaba, pueden. claro, pues, primero porque pueden, pero es que te ¿No? lo preguntaba es porque aquí se había montado una propaganda. La propaganda fundamentalmente es construir una verdad a partir de mentiras, o sea, de cosas que no existen. O puede ser que no sean mentiras, pero son cosas que no existen. Aquí se montó una propaganda activísima, Daniel. Tú lo sabes porque tú sigues los medios, además y sigues el transcurso de la narrativa chavista, de que aquí se estaba dando un acuerdo, de que aquí internacionalmente se había bendecido una negociación, de que el chavismo iba a avanzar. Por cierto, ¿No es verdad? No es verdad. ese acuerdo se llegó a Neomar, calificar como no el es verdad. mejor de los últimos 20 años. Neomar, no es verdad. Bueno, pero esa es la narrativa que nos vendieron, Daniel. No, tampoco lo es. Fíjate, si tú buscas las declaraciones
que hacen los personeros que firmaron el famoso acuerdo de Barbados, te das cuenta desde el primer momento que una cosa dice Gerardo Blay y otra cosa dice Jorge Ah, no, el Rodríguez. papel, sí, claro. El papel no especifica muchas de las cosas que se han No, dicho. no, 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 es que no especifica, es que cuando los tipos salen a hablar, Jorge Rodríguez dice, aquí nosotros firmamos fue esto, Eso no que lo te- que ellos están diciendo. que por cierto, haciendo memoria, Daniel, el acuerdo tenía lo del Esequibo, ¿te acuerdas? El acuerdo, entre otras cosas, tenía, Se y es lo que comprometía a la dice Jorge oposición a Rodríguez. defender el Esequibo. Jorge Rodríguez decía y vociferaba y se desgañitaba diciendo algo que lo repite cada vez que puede el señor, bueno, el señor es un decir, Diosdado Cabello, Ujú. que van a ser candidatos a los que cumplan con la Constitución. Y si una persona no cumplió con la Constitución, no puede ser No puede candidata. ser Y, candidato. y señala a María Corina Machado de que ella no ha cumplido con la Constitución porque ya está inhabilitada, punto. Entonces, y Jorge Rodríguez lo dice, podrán ser candidatos todos aquellos que cumplan con la Constitución. Y Pero una de las luego, cosas que dice es que quien está inhabilitado no puede ser candidato. Daniel, pero fíjate que luego, coño, este programa larguísimo, ¿no? Pero fíjate que luego, yo creo que podemos terminar acá y seguir porque el tema da para mucho. Pero luego, Estados Unidos propiamente se dio a la tarea de alimentar la narrativa y la esperanza de que había cosas que no estaban en el papel porque no se podían firmar, porque el chavismo no iba a salir a decir que iba a habilitar directamente a María Corina, pero que esos temas estaban en discusión y que eso se había discutido y que aquí se estaba dando una apertura. ¿Qué dijo Estados Unidos después de lo del acuerdo? Que ellos bendecían esto, la apertura democrática, que no, quizá no era apertura democrática, pero que ellos estaban de alguna manera muy entusiasmados por los acuerdos que se estaban alcanzando. Y de hecho, le quitaron unas sanciones a Maduro. Entonces, ellos alimentaron una narrativa de que ahí se había producido un cambio. El cambio, por eso arranqué este programa diciéndolo, el cambio no es que no se ha producido, es que vamos de a para atrás otra vez, con más presos, puerta giratoria, todo lo que acabamos de hablar. Daniel, vamos a terminar acá y seguimos, por supuesto, como todos los domingos en La Ñapa, en tu canal, en Fuera de Orden. Estamos también todos los domingos. Nosotros les recordamos que si quieren apoyar el canal, pueden suscribirse a nuestras cuentas en Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir. Gracias por suscribirte al canal, denle like al video, es muy importante, comentar y compartir cada uno de los contenidos. Hasta la próxima.